Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Rodolfo Macías, bienvenidos a Mercado Jurídico en esta nueva emisión que tiene que ver con gobierno corporativo y sobre todo que va a ser una emisión con diferentes subtemas o una emisión que va a tener diferentes capítulos hablando precisamente del gobierno corporativo. Pero el día de hoy voy a hablar rápidamente sobre el por qué las empresas fracasan sin un gobierno corporativo. Para esto, pues bueno, hay que recordar que en México más del 70% de las empresas no llegan a una segunda generación. Pueden llegar a una tercera, pero siempre que tengan un gobierno corporativo bien definido. Ahora, ¿por qué no llegan estas familias o estas empresas familiares a esta segunda generación o tercera generación? Vaya, no es por falta de talento, no es por falta de dinero, es por falta de gobierno. Y bueno, aquí precisamente les voy a explicar un poquito respecto de lo que es esa falta de gobierno y por qué las empresas fracasan cuando no tienen un verdadero gobierno corporativo y cómo evitar que esto le pase a la tuya. Pues empezamos con el tema. A ver, dueños de empresas. El problema de falta de gobierno corporativo es esas empresas donde todo depende del fundador. El fundador hace, deshace, carga los cables, apaga la luz al final, la prende en la mañana, vaya, ¿no? El fundador que quiere hacer todo. Entonces, ahí existe el primer problema cuando no existe un gobierno corporativo. Ahora bien, las decisiones dentro de la empresa. Decisiones tomadas sin actas ni estructura. Actualmente en México es muy común llegar a ver a las empresas y que no tienen ni siquiera emitidas las acciones. Ya no hablemos de los libros corporativos, que precisamente son estos libros de actas, libros de aumento y disminución de capital, libros de sesiones de consejo, donde queda plasmado todos los acuerdos que llevan a cabo los accionistas. ¿Para qué? Para que por conducto del Consejo de Administración y más aún del director general se ejecute debidamente lo que los accionistas dueños de las empresas quieren que se haga. Otro punto es la familia mezclada en la operación. No quiere decir que la familia no puede estar mezclada en la operación. A lo que voy es que esta familia en ocasiones opera sin tener la capacidad para ello. Se da mucho en las empresas familiares en las que el papá fundador quiere forzosamente que sus hijos continúen con el legado familiar, cuando en ocasiones a los hijos no les interesa ese legado familiar y están metidos en una operación que no conocen ni que tampoco les interesa. Otro punto, cuando no existe gobierno corporativo, no está bien definido ese gobierno corporativo, es un consejo de administración o un consejo que solo existe en el papel. Es decir, se llevó a cabo el acta constitutiva, se nombraron a los consejeros, al presidente, secretario, tesorero y vocales, pero nunca asisten, nunca acuden a la empresa, no están presentes en la empresa ni en la operación de la misma, por lo que ese consejo es básicamente un consejo de papel. Cuando el dueño toma todas las decisiones, no tiene empresa. ¿Qué tiene? Pues un autoempleo sofisticado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, el hecho que una empresa crezca empieza a tener complejidad y obviamente necesita de un gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque al momento de crecer existen más riesgos dentro de esta empresa. ¿Estamos de acuerdo? Aparte de tener más riesgos, se requiere más regulación para que esta empresa pueda crecer bien y aparte trascender, es lo importante. Existe más exposición, ¿no?, con los externos, con los internos y más necesidad de controles. Controles que pueden ser debidamente justificados o llevados a cabo con las comisiones como de riesgos, de finanzas, de ética, que si no existe un gobierno corporativo, no tendrán esos controles debidamente bien establecidos.
Ya mencionábamos lo que es realmente el gobierno corporativo y hablamos de qué es el sistema mediante el cual se dirige, supervisa y controla a una empresa. Esta supervisión o control, hay que aclarar, no es burocracia, no solo es para empresas que cotizan en bolsa o son aquellas grandes empresas, no. Desde una empresa pequeña, desde una pyme, es importante que se tenga este gobierno corporativo. Y ahora, otra cosa, este gobierno corporativo no quiere decir que se le quite poder al dueño, en este caso a los accionistas. No, este poder se va a delegar en las personas que saben cómo hacerlo, que son precisamente el consejo y el director general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este gobierno corporativo, ¿para qué sirve? Precisamente para profesionalizar decisiones, separar la propiedad de la gestión, es decir, a los accionistas de los que realmente tienen el conocimiento para hacerlo y para proteger el patrimonio de la sociedad, en este caso, y lo veremos después, que puede ser un patrimonio familiar. Ahora, hay 4 consecuencias claras al no tener un gobierno corporativo. Y la primera de ellas, muy importante, es que las decisiones se toman de manera emocional. Ejemplo, contratar a familiares. Contratar al hijo, al cuñado, al tío, al primo, al abuelo, porque son parte de la familia. Dentro de esto son las inversiones sin análisis. No se tiene a las personas adecuadas para llevar las inversiones de la empresa. Número 2, falta de controles financieros. ¿Qué pasa? Que no hay un comité dedicado precisamente, un comité de auditoría que lleve a cabo su debida función. No hay revisión independiente. ¿Estamos de acuerdo? Al no haber un comité de auditoría, pues no hay una revisión independiente de lo que se lleva a cabo. Los conflictos internos en una sociedad. ¿Por qué se dan estos conflictos internos? Pues porque existen peleas entre socios, confusiones de roles al no estar bien definidos en un gobierno corporativo y no existe una sucesión debidamente planificada. Es decir, que cuando falte el fundador de la empresa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a continuar? ¿Cómo va a trascender esa empresa? ¿Cómo esa empresa va a ir más allá de una segunda generación y, por qué no, de una tercera y cuarta generación? Siempre y cuando existe un gobierno corporativo bien definido. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad precisamente para atraer inversión? ¿O por qué existe dificultad para atraer inversión? Precisamente porque al no existir un gobierno corporativo dentro de una empresa, la inversión cuesta más trabajo, porque ahora los inversionistas piden transparencia, estructura y un consejo formal, que solo te lo da ese gobierno corporativo. Sin gobierno corporativo, tu empresa vale menos. Entonces, mucho cuidado. El gobierno corporativo no es perder control, es proteger lo que te ha costado tantos años construir. La diferencia clave es que cuando existe un control absoluto en una sola persona, existe un riesgo alto. Cuando hay un control institucional, existe sostenibilidad. Y las empresas exitosas no dependen de una persona, sino dependen de un sistema. Y este sistema es precisamente el gobierno corporativo. Pero bueno, pues les adelanto que en las próximas emisiones, pues vamos a poder hablar entonces de cómo surge o cómo se manda realmente en una empresa. ¿Quién manda? ¿El dueño? ¿El director? ¿El consejo? Pues bueno, todos estos temas los vamos a ver en la próxima emisión de este gobierno corporativo en mercado jurídico. Soy Rodolfo Macías, les agradezco su atención. Por favor, suscríbanse al canal, compártanlo y denle like. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana.